Hay estaciones que parecen existir únicamente en los bordes de los mapas, donde las ciudades se disuelven y el tiempo se dobla sobre sí mismo. La noche cubría todo con un manto suave, húmedo y ligero, como un terciopelo que se estira hasta perderse en la nada. La luna no estaba, pero su luz flotaba de algún modo, reflejada en los charcos, en el polvo suspendido en el aire, en cada hoja de los árboles que se inclinaban silenciosamente sobre la vía. El viajero llegó caminando por un sendero que no recordaba haber visto antes, rodeado de sombras que se movían lentamente como si respiraran. No había pasos que lo precedieran. El mundo parecía contener la respiración a la espera de su llegada. La estación estaba vacía. Los bancos de madera mostraban vetas que brillaban suavemente bajo la luz inexistente. Las señales de metal estaban cubiertas de musgo y el viento no las movía, pero un susurro sutil recorría los rieles como un hilo de música distante. Cada piedra del andén parecía contener un eco, un recuerdo de pasos que nunca fueron dados. En el suelo un billete amarillento descansaba, arrugado por la humedad y el tiempo. Sin fecha, sin destino, solo con una palabra escrita con letra fina. Sueño. El viajero lo tomó, lo sostuvo entre los dedos y al hacerlo, la niebla alrededor pareció vibrar suavemente, como si la propia estación respirara. No había miedo, solo una expectación tranquila, cálida, como si cada átomo del aire le dijera que estaba exactamente donde debía estar. Entonces surgió un sonido, primero un crujido metálico, luego un rumor que se deslizaba sobre los raíles. No era un tren común, sino algo más antiguo, más profundo, como si el tiempo mismo se hubiera convertido en ruedas girando lentamente sobre la tierra. A través de la bruma apareció una silueta, un tren que parecía hecho de luz y sombra, de recuerdos y resplandores apagados, avanzando sin prisa, sin choque de hierros, sin humo. Sus ventanas reflejaban mundos que no existían y rostros que jamás se habían visto. El viajero subió. No hubo escalones que tocaran sus pies ni puerta que rozara su mano. Simplemente estaba dentro. Y dentro el aire tenía olor a madera húmeda, a libros antiguos, a lluvia olvidada y a memoria suspendida. El tren comenzó a moverse, pero no se sintió ningún movimiento, ninguna vibración. Las ruedas sobre los rieles producían un sonido que más que escucharse se sentía, un murmullo que atravesaba el pecho y se desvanecía en el corazón. Los compartimentos eran infinitos y al mismo tiempo íntimos. Asientos de terciopelo verde oscuro, lámparas que flotaban sin cables, ventanales que mostraban paisajes imposibles, un bosque donde cada árbol parecía respirar, un río de luz líquida, montañas que se disolvían en el cielo y luego aparecían nuevamente, siempre cambiantes. En uno de los vagones el viajero vio figuras. No hablaban ni miraban directamente, simplemente existían, sentadas o de pie, absorbidas en pensamientos que flotaban como nubes sobre sus cabezas. Sus rostros se desvanecían al parpadeo, reaparecían y de algún modo parecían saber que él también era parte de aquel sueño sin fin. Caminó lentamente por el pasillo, rozando los respaldos de los asientos con los dedos. Cada tacto dejaba un rastro de luz tenue que desaparecía cuando lo miraba de nuevo. Todo era efímero, hermoso y silencioso. En un compartimento más lejano vio un espejo. Al acercarse no reflejaba su rostro, sino una mezcla de recuerdos. Un amanecer que nunca vivió,
un bosque que no reconocía y un niño que lo miraba desde algún lugar entre la memoria y la imaginación. Al tocarlo, la imagen se disolvió como humo, dejando una sensación de nostalgia que no dolía, solo calmaba. La bruma alrededor del tren empezó a transformarse. El cielo, que se veía por las ventanas, se volvió más profundo, azul oscuro, con motas de luz que parecían estrellas lejanas y familiarmente extrañas. Algunas flotaban dentro del vagón, como si el universo hubiera decidido acompañar al viajero en silencio. No había prisa, ni destino, ni necesidad de entender. Solo el ritmo constante del tren y el paso de lo imposible, de lo intangible, de lo que se siente más que se ve. Se sentó junto a una ventana. Afuera, la niebla se movía lentamente, dibujando formas que recordaban antiguos recuerdos, rostros que no recordaba, lugares que nunca visitó, pero que provocaban un suspiro tranquilo. Cierra los ojos y deja que las imágenes fluyan. El tren pasó por un bosque donde las hojas tenían colores que no existen en la vigilia. Cada árbol emitía un leve zumbido, un sonido que parecía de algún instrumento olvidado, y cuando el viajero tocaba una rama, ésta se deshacía en polvo brillante, flotando hacia el techo como luciérnagas de luz. Más adelante vio un lago suspendido en el aire. Su superficie era de espejo líquido, y en ella se reflejaban ciudades que nunca habían sido construidas. Los tejados se alargaban, las ventanas se movían como ojos parpadeando, y el viento que no se sentía mecía suavemente lo imposible. En un vagón, alguien dejó una taza de té humeante sobre una mesa. Nadie estaba cerca, pero el aroma llenó el aire, y el viajero lo inhaló profundamente, dejando que la calidez se esparciera por su pecho, llenándolo de una sensación de hogar y silencio. El tiempo no existía allí. Cada minuto duraba una eternidad, y a la vez se desvanecía antes de notarlo. La noche fuera del tren se convirtió en un océano de bruma, y el tren flotaba sobre él, como un barco que navega entre olas invisibles. Podía mirar por la ventana y ver mundos dentro de mundos, paisajes que se entrelazaban, colores que cambiaban con cada parpadeo. Nada tenía sentido racional, pero todo parecía correcto, armonioso, inevitable. Caminó por los vagones durante horas que no podían contarse. Cada puerta que abría revelaba un nuevo escenario, una biblioteca infinita con libros flotando en el aire, un jardín de flores que susurraban nombres, un desierto donde la arena brillaba como cristal líquido. Se recostó finalmente en un asiento. El murmullo del tren, constante y bajo, se mezclaba con la respiración tranquila de los pasajeros invisibles, con los ecos de pasos que nunca existieron y con la sensación de ser uno con todo y con nada a la vez. Tal vez pensó en mirar su billete, pero entendió que ya no era necesario. El viaje no tenía destino y cada instante era su propio destino. Afuera las estrellas seguían danzando y la estación dormida quedó atrás, cubierta por la niebla que absorbió cualquier rastro de realidad. Dentro el viajero cerró los ojos y permitió que el tren de los sueños lo llevara donde quisieran las ruedas, los reflejos y la bruma, y mientras se dormía supo que no había llegada, solo viaje, no había sentido, solo sensación, no había tiempo, solo eternidad. El tren avanzaba lentamente, como si se deslizara sobre un mar invisible, y el viajero apenas notaba el movimiento. Cada respiración parecía acompasarse con el susurro de las ruedas sobre los rieles, un latido constante y suave que lo arrullaba mientras el paisaje se transformaba sin prisa.
Afuera, la bruma adquiría formas que no podían describirse con palabras, torres que se inclinaban y desaparecían, ríos que subían hacia el cielo, y bosques cuyos árboles se estiraban y se plegaban en movimientos lentos, como si respiraran. Todo era familiar y extraño al mismo tiempo, y el viajero comprendió que no había necesidad de comprender. La belleza estaba en el flujo, en dejarse llevar. Caminó por el pasillo de su vagón, pasando sus dedos por los respaldos de los asientos de terciopelo. La textura suave, el aroma a madera y a polvo antiguo le provocaban un calor tranquilo en el pecho, un recordatorio de que estaba vivo y al mismo tiempo más allá de la vida, flotando en un espacio que no pertenecía a ninguna hora. En la ventana, el mundo se transformaba a cada parpadeo. Montañas que se disolvían en neblina reaparecían como espejos líquidos. Lagos suspendidos reflejaban cielos de colores imposibles. Y en cada reflejo el viajero podía vislumbrar fragmentos de recuerdos que nunca había vivido, rostros que nunca había visto, emociones que nunca había sentido, y aún así le resultaban extrañamente familiares. Avanzó hasta un compartimento vacío donde una lámpara colgaba del techo flotando sin cables. Al acercarse, vio que la luz contenía pequeñas motas que giraban lentamente, como diminutas constelaciones suspendidas en un frasco. Al tocar la lámpara, la luz se expandió suavemente, bañando el vagón en un resplandor tibio que parecía abrazar cada pensamiento. Más adelante, el viajero encontró un asiento junto a la ventana que daba a un paisaje completamente negro, salpicado de puntos de luz que flotaban y se movían sin seguir ninguna lógica. Algunos eran azules, otros dorados, otros de un rojo profundo. Parecían estrellas o luciérnagas de otro mundo, o recuerdos convertidos en luz. Mientras se recostaba, un murmullo suave llegó desde un vagón vecino. No eran palabras, sino una melodía hecha de sonidos imposibles, un crujido de madera que parecía reír, un suspiro de viento que parecía cantar y un tintineo que recordaba campanas lejanas. Cada nota se desvanecía antes de terminar, y sin embargo su efecto era tranquilizador, como si el tren mismo estuviera contando un secreto silencioso. El viajero cerró los ojos y permitió que su mente flotara junto con el tren. Sintió que los muros del vagón se expandían, como si el espacio dentro se fundiera con el mundo exterior. Las sombras se alargaban y encogían, los reflejos en los ventanales se multiplicaban, y cada movimiento era una invitación a perderse en el flujo del sueño. Entonces percibió la presencia de otros pasajeros, aunque no los veía claramente. Solo intuía su existencia. Un pie que descansaba ligeramente en el pasillo, una mano que pasaba por un asiento vacío, un susurro que se desvanecía en el aire. No había necesidad de interacción. La simple conciencia de su existencia añadía una textura cálida al silencio del tren. Caminó más lentamente, dejando que cada paso resonara como un eco prolongado. El corredor parecía infinito, y cada compartimento abierto revelaba nuevos escenarios. Un jardín nocturno donde las flores brillaban tenuemente, un lago de cristal suspendido en el aire, un bosque de hongos luminescentes que se inclinaban al pasar. Todo estaba en movimiento, y sin embargo todo permanecía, como un sueño que respira y nunca termina. Se recostó nuevamente junto a la ventana. Afuera, un bosque de árboles altos y delgados parecía caminar hacia atrás, como si el tren retrocediera en el tiempo, o como si la noche misma se desdoblara sobre sí misma. Cada hoja que rozaba la bruma emitía un suave tintineo, como si
cada árbol fuera un instrumento, tocando la melodía invisible del universo. El viajero comenzó a notar un cambio sutil. Los colores se mezclaban, las luces se difuminaban, y la bruma adquiría formas humanas que desaparecían antes de mirarlo directamente. Sintió una calma profunda, un desapego total de la vigilia, como si estuviera suspendido entre existir y soñar. Pasaron horas que no podían contarse. Cada instante era eterno, y cada eterno se sentía fugaz. El tren avanzaba sin ruido, sin necesidad de rieles visibles, y el viajero simplemente era parte de su viaje, sin preguntas, sin rumbo, solo la certeza de moverse junto con la bruma, con la luz, con los sonidos que no eran sonidos. En un vagón, el viajero vio una escalera que subía hacia un techo que parecía hecho de agua. Subió lentamente. Cada peldaño parecía derretirse bajo sus pies, y aún así permanecía firme. Cuando alcanzó la cima, la vista era indescriptible, un océano suspendido, iluminado por lunas múltiples, con olas que se movían hacia arriba y hacia abajo, como respirando. Se recostó sobre el suelo húmedo y dejó que el tren lo rodeara, flotando en aquel espacio imposible. Una voz suave, o tal vez solo un pensamiento, le susurró: «No hay prisa, no hay destino, solo existe el viaje». Y él comprendió, sin necesidad de entender, que estaba exactamente donde debía estar. Cada instante era completo, cada silencio era música, cada sombra era luz, y cada sueño era real mientras duraba. El vagón estaba envuelto en una luz tibia que parecía nacer de las paredes mismas. No había lámparas colgando, ni focos que iluminaran con fuerza. Solo un resplandor constante y suave, como un eco de la noche que flotaba alrededor de cada asiento, cada puerta, cada ventana. El viajero caminó lentamente, permitiendo que cada paso resonara apenas, sin romper el silencio absoluto, aunque en realidad el silencio no era ausencia de sonido, sino un murmullo constante, cálido y envolvente, que parecía llenarlo todo sin presionar, como un abrazo invisible. Entonces empezó a notar a los otros pasajeros. No estaban todos en un mismo lugar, sino dispersos, flotando a lo largo de los compartimentos, a veces visibles solo por un instante, otras como reflejos que aparecían en las ventanas. No hablaban, no miraban, simplemente existían. Una figura se sentó frente a él. Era alta, con hombros amplios y una silueta que parecía cambiar de contorno al moverse. No tenía rostro, o más bien, su rostro estaba hecho de luz difusa, como si el propio aire dibujara sus rasgos y luego los desdibujara de nuevo. El viajero se sentó a su lado. No había necesidad de palabras, la simple proximidad era suficiente. Podía sentir sin ver que aquella figura había viajado por incontables lugares, por recuerdos y sueños que nunca habían existido y aún así eran reales en aquel tren suspendido en la eternidad. Caminando hacia el siguiente vagón, vio un par de manos apoyadas sobre los respaldos de los asientos. No había cuerpo visible, solo manos que parecían danzar suavemente, moviéndose al ritmo de una música que no se escuchaba. Al tocar la baranda del asiento, el viajero percibió un calor que subió por sus brazos, como si cada contacto dejara un pequeño rastro de calma que se expandía por su pecho. Más adelante, un pasajero giró ligeramente, mostrando su rostro parcialmente. Era un rostro de niño, pero no del niño que alguna vez fue, ni del que había imaginado.
Era un niño que existía solo en la penumbra entre los recuerdos y los sueños. Su mirada no estaba vacía ni cargada de emoción. Simplemente era consciente, presente en un espacio donde la conciencia se diluía y se expandía al mismo tiempo. El viajero continuó explorando. Cada vagón tenía su propio carácter, algunos llenos de espejos que multiplicaban el reflejo de la bruma, otros con libros que flotaban en el aire y abrían sus páginas como si fueran mariposas, otros donde pequeños animales de luz recorrían los pasillos, dejando estelas de resplandor que se disolvían lentamente. En un compartimento vio una mesa con tazas de té humeante, aunque nadie estaba cerca. El aroma llenó el aire y provocó una sensación de nostalgia, cálida y tranquila. Se sentó y tocó una de las tazas. El vapor parecía formar palabras imposibles, frases que desaparecían antes de comprenderse, y aún así dejaban una sensación de serenidad que se extendió por su pecho y su espalda. Los pasajeros del silencio no interactuaban directamente, pero su presencia era como una música subyacente. Cada sombra que se movía, cada reflejo en el vidrio, cada destello de luz, componía un ritmo constante que lo arrullaba más profundamente que cualquier canción o susurro. En un rincón, una pareja de figuras se abrazaba suavemente. No había gestos bruscos, ni movimientos que rompieran la armonía, solo la suavidad de la cercanía, que irradiaba una calma que se filtraba a través del vagón. El viajero se sentó cerca y sin contacto físico, sintió que su corazón se sincronizaba con aquel ritmo lento y envolvente, como si todos los cuerpos y ausencias del tren compartieran un mismo pulso. A cada paso que daba, la bruma que rodeaba los vagones cambiaba. A veces era densa, cubriendo todo en un azul profundo. Otras se disolvía dejando ver paisajes imposibles, montañas que flotaban, ríos que ascendían hacia cielos estrellados, campos de flores que se movían al compás de un viento que no podía sentirse. Todo era familiar y extraño, y esa contradicción le provocaba una sensación de plenitud silenciosa. Mientras caminaba, percibió que los pasajeros empezaban a interactuar entre sí de manera sutil. Una mano que se rozaba con otra y desaparecía. Un suspiro compartido que parecía traspasar paredes y vagones. Un parpadeo simultáneo de luces que sincronizaba todo el compartimento. No había palabras, pero el viajero entendió que la comunicación existía en un plano que no necesitaba explicación, donde todo era simultáneo y eterno. En uno de los vagones, un espejo reflejaba no al viajero, sino a su propia presencia en múltiples momentos: niño, adolescente, adulto, anciano. Todas las versiones coexistiendo al mismo tiempo, difusas y claras a la vez. Se sentó frente al espejo y solo observó. No había juicio ni emoción intensa, solo la aceptación silenciosa de cada versión de sí mismo, como si todas fueran igualmente reales y correctas. Se recostó finalmente en un asiento junto a la ventana. Afuera la bruma se iluminaba de tonos violeta y dorado, y algunas figuras aparecían flotando entre los árboles y montañas imposibles. No eran sombras ni reflejos, eran fragmentos de presencia que formaban parte del tren, que viajaban como él, compartiendo la eternidad sin moverse realmente. Sintió que el tiempo se expandía y se comprimía. Cada respiración era larga, profunda, y cada parpadeo duraba segundos que parecían eternidades. Los pasajeros del silencio no desaparecían, simplemente
se movían de manera imperceptible, cambiando de forma, desvaneciéndose y reapareciendo, siempre en armonía con el tren y su ritmo hipnótico. Un vagón estaba lleno de libros que, al abrirse, liberaban palabras que flotaban y se deshacían en luz. Cada palabra parecía contener una emoción, una sensación que no podía describirse, pero que se sentía profundamente: nostalgia, alegría, melancolía, serenidad. El viajero pasó sus manos por los volúmenes dejando que el resplandor de las letras se filtrara en su piel, expandiéndose lentamente por su cuerpo. En otro vagón, pequeñas figuras de luz danzaban en el aire, creando patrones que recordaban constelaciones y laberintos. Cada movimiento estaba sincronizado con un murmullo que recorría el vagón, como un latido que no se podía escuchar pero sí sentir. El viajero comprendió, sin necesidad de pensarlo, que los pasajeros del silencio no tenían nombres ni historias concretas. Eran presencias, fragmentos de mundos posibles, ecos de memorias que nunca ocurrieron. Estaban allí para acompañar, no para guiar, para existir, no para actuar. Mientras el tren avanzaba, el viajero cerró los ojos. Sintió que su respiración se mezclaba con la de los otros, que su pulso se sincronizaba con el murmullo constante de las ruedas y el aire. Cada instante era infinito, cada silencio era música, y cada sombra tenía su propio ritmo. Cuando volvió a abrir los ojos, una figura se sentó frente a él. No podía distinguir su forma exacta, pero percibió una calidez envolvente. No hablaba, no hacía nada más que existir, y eso bastaba. Afuera, la bruma comenzaba a transformarse en colores más suaves, azules pálidos, lilas, dorados, que se filtraban en la luz tenue del tren. Todo parecía respirar al unísono, y el viajero sintió que la eternidad y la fugacidad eran lo mismo, la misma sensación extendida hasta los bordes del mundo. Se recostó finalmente y cerró los ojos. Los pasajeros del silencio permanecían presentes, flotando y moviéndose lentamente, como si el tren fuera un río de consciencias que avanzaba entre mundos imposibles. Y él simplemente flotaba con ellos, sin prisa, sin sentido racional, solo dejando que el sueño y la vigilia se mezclaran lentamente hasta que todo se volvió uno. El tren continuaba su avance, pero nadie podía decir hacia dónde. No había horizonte fijo, ni amanecer, ni noche definible, solo un flujo constante de formas y luces que parecían respirar. El viajero se movía por los vagones con calma, dejando que cada paso se deslizara sobre el suelo suave, como si caminara sobre nubes suspendidas en el aire. A través de las ventanas los paisajes se transformaban lentamente, como acuarelas que se diluyen y reaparecen con nuevos colores. Árboles altos y delgados, cuyas hojas brillaban con tonos violeta y dorado, se mecían suavemente, formando patrones imposibles. Lagos que flotaban en el aire reflejaban cielos con dos lunas, y montañas que parecían líquidas ascendían y descendían con un ritmo que el viajero solo podía sentir. Cada vagón ofrecía un escenario diferente. Uno parecía un bosque interior, donde las raíces de los árboles formaban túneles que se iluminaban suavemente cuando pasaba la mano por ellas. Otro era un campo de flores gigantes que se inclinaban hacia el suelo al ritmo de un viento invisible, desprendiendo un aroma dulce que llenaba los pulmones de una calma profunda. El viajero comenzó a notar que el aire dentro del tren estaba cargado de memoria, aunque no de recuerdos propios. Cada respiración parecía traer ecos de momentos que nunca ocurrieron, lugares que jamás existieron y rostros
que sólo podían vivirse en sueños. Se sentó en un asiento junto a la ventana, dejando que esas sensaciones lo envolvieran, absorbiendo la quietud y la levedad que flotaba a su alrededor. En un compartimento cercano, pequeñas luces danzaban en el aire, formando constelaciones que parecían antiguas y desconocidas. Al acercarse, el viajero notó que no estaban fijas. Se movían con fluidez, se deshacían y recombinaban, y cada forma provocaba un suave escalofrío de maravilla y calma. Cada luz parecía susurrar historias que no se podían entender con palabras, pero que se sentían con todo el cuerpo. A lo lejos percibió un sonido, un susurro que no provenía de ningún pasajero, ni del tren, ni de las ruedas. Era un murmullo constante, como el eco de un río invisible que lo invitaba a cerrar los ojos y dejarse arrastrar por la corriente del sueño. Se recostó y al hacerlo sintió que el vagón entero vibraba suavemente, como si el tren y su cuerpo compartieran un mismo ritmo de respiración. Caminó nuevamente por los pasillos, cada vez más consciente de los pasajeros silenciosos que lo rodeaban. Algunos parecían desvanecerse al parpadear, otros aparecían como reflejos en los ventanales, con formas cambiantes que recordaban rostros humanos, animales, árboles o luces que él no podía identificar. Todo era simultáneo, y sin embargo, cada fragmento estaba en su lugar, encajando en un orden invisible que no necesitaba comprender. En un vagón encontró un espejo que no reflejaba su rostro, sino su sombra proyectada en un paisaje que cambiaba constantemente. Montañas, mares, desiertos, bosques y cielos danzaban detrás de él. Se acercó y tocó el vidrio. La sombra se movió con su mano, extendiéndose, encogiéndose y finalmente desvaneciéndose en un brillo cálido que se expandió por todo el compartimento. Al subir a un nivel superior del tren, el viajero se encontró con un techo que parecía de cristal líquido. Las estrellas se multiplicaban y danzaban a su alrededor, y cada una dejaba un rastro de luz que se estiraba como filamentos dorados. Se recostó allí y permitió que su cuerpo flotara ligeramente, sintiendo que no existía separación entre él, el tren y el cielo. Más adelante, un vagón parecía un bosque sumergido en agua transparente. Cada árbol, cada hoja y cada raíz flotaban suavemente, como si el tiempo dentro del vagón fuera líquido. Peces de luz nadaban a su alrededor, desprendiendo destellos que iluminaban los asientos y pasillos. El viajero extendió la mano y una corriente de luz recorrió sus dedos, llenándolo de una sensación de serenidad que no podía describirse. En otro compartimento, una mesa sostenía tazas de té que liberaban un vapor que se transformaba en pequeñas figuras danzantes, como si fueran bailarinas hechas de humo. Cada movimiento tenía un ritmo suave y constante, y el viajero cerró los ojos para escuchar su propia respiración mezclándose con el de aquellas formas etéreas. A medida que el tren avanzaba, la bruma fuera de las ventanas se volvió más densa, transformándose en nubes de colores cambiantes: rosa pálido, azul profundo, verde suave y dorado cálido. Dentro del tren los pasajeros se movían lentamente, algunas figuras aparecían de repente junto a él, otras desaparecían, y siempre todo era armonioso, como si cada existencia supiera exactamente dónde estar y cómo sentirse. Y el viajero notó que podía caminar sin tocar el suelo. Cada paso era una ligera levitación, un deslizamiento que lo hacía sentir ligero y sin peso, como si fuera una extensión del tren mismo.
La sensación de flotar lo llenó de paz y comprendió que todo lo que había sentido hasta entonces, miedo, ansiedad, recuerdos de vigilia, se disolvía lentamente en el aire tibio y perfumado del tren. En un compartimento, un grupo de luces pequeñas formaba figuras que se asemejaban a pájaros. Se movían de manera sincronizada, cruzando el vagón y dejando trazos dorados que se desvanecían lentamente. Al observarlas, el viajero sintió que su respiración se alineaba con el ritmo de esos seres de luz, cada inhalación y exhalación acompañando sus movimientos. Avanzando por el tren, encontró un vagón donde el suelo parecía hecho de agua, reflejando el cielo suspendido sobre él. Cada paso provocaba ondas suaves que se expandían lentamente y desaparecían sin romper la calma. Al inclinarse sobre el reflejo, vio no su rostro, sino fragmentos de paisajes oníricos que jamás habría imaginado, desiertos de cristal líquido, bosques invertidos, ríos de luz que se movían hacia arriba y cielos dentro de los que flotaban ciudades imposibles. Se sentó junto a una ventana que no mostraba paisaje alguno, solo un vacío profundo lleno de pequeñas luces que se movían lentamente. Cada luz parecía llevar consigo un recuerdo, una emoción, un fragmento de un mundo olvidado. El viajero cerró los ojos y permitió que todas esas sensaciones lo llenaran, cada una dejando un rastro de calma, un suspiro que viajaba dentro de su pecho hasta expandirse por todo el cuerpo. En un compartimento más vio figuras de luz interactuando entre sí. No hablaban, no tocaban, solo existían y se desplazaban con movimientos suaves y lentos. Cada encuentro era breve, pero su efecto era profundo. Cada presencia añadía un matiz de serenidad, un hilo invisible que conectaba todo el tren, cada pasajero, cada instante. El viajero recostado sintió que el tren no avanzaba sobre rieles visibles, sino sobre un río de tiempo y espacio que se doblaba sobre sí mismo. Cada vagón se extendía hacia infinitos paisajes y cada instante era simultáneo con todos los demás, como si la eternidad se hubiera condensado dentro del tren. Afuera, la bruma se tornaba más densa, oscura y luminosa al mismo tiempo. Cada forma que surgía era imposible de describir. Montañas líquidas, bosques que respiraban, ríos suspendidos, estrellas que descendían y ascendían al ritmo de un latido invisible. Dentro, cada pasajero seguía su ritmo silencioso y constante, acompañando al viajero en un viaje que no tenía principio ni fin. Y así, mientras el tren avanzaba entre mundos imposibles y paisajes que existían sólo en la frontera del sueño, el viajero se dejó llevar completamente. No había prisa, no había destino, solo el fluir constante, la respiración compartida, la calma infinita y la sensación de que cada instante podía durar para siempre y al mismo tiempo desvanecerse antes de ser comprendido. El tren avanzaba aún más lentamente que antes, o tal vez era el viajero quien se movía más despacio, dejando que cada instante se estirara hasta perder contorno. No había rieles visibles ni estación a la vista, solo un flujo interminable de luces, brumas y paisajes que se transformaban suavemente, como si cada aliento del viajero alterara la forma del mundo. Se adentró en un vagón que parecía suspendido entre agua y aire. Cada asiento flotaba ligeramente, como si las leyes de la gravedad se hubieran disuelto, y pequeñas gotas de luz caían desde el techo líquido, deshaciendo cualquier límite entre suelo y cielo.
Al apoyarse sobre un respaldo, sintió la vibración suave de la corriente que atravesaba todo el tren, un pulso lento y constante que parecía marcar la respiración del universo. Afuera, la bruma se desdoblaba en múltiples capas. Algunas eran densas, azules y cálidas, otras transparentes y ondulantes, como olas suspendidas en un océano de aire. Dentro de cada capa podía vislumbrarse un paisaje distinto, ciudades hechas de cristal, bosques cuyos árboles se doblaban en formas imposibles, ríos de luz que fluían hacia arriba y abajo a la vez. Cada escena se percibía clara y difusa al mismo tiempo, como un recuerdo que nunca ocurrió, pero que existía con intensidad. Caminando por el pasillo, el viajero notó a otros pasajeros que flotaban suavemente entre los asientos. Algunos eran sombras apenas perceptibles, otros tomaban formas humanas, animales o abstractas. Cada presencia era silenciosa, pero su simple existencia llenaba el aire de una armonía tranquila, como si todos los seres compartieran un mismo susurro interno que el viajero podía sentir en cada fibra de su cuerpo. En un compartimento los muros se tornaron transparentes y comenzaron a mostrar escenas de lugares imposibles. Allí, prados de flores gigantes se mecían al ritmo de un viento que no podía percibirse. Lagos suspendidos reflejaban cielos con lunas múltiples, y montañas líquidas se retorcían suavemente, generando ondas de luz que atravesaban los ventanales. El viajero tocó la superficie de uno de los lagos reflejados y sintió un calor suave subir por sus brazos, como si el mundo mismo le estuviera enviando un abrazo. Más adelante, un vagón estaba lleno de libros flotantes. Cada página al abrirse desprendía palabras que no formaban frases comprensibles, pero sí emociones: nostalgia, serenidad, alegría silenciosa. El viajero extendió la mano y dejó que las palabras de luz recorrieran sus dedos, sintiendo cómo cada emoción se expandía por su pecho y se mezclaba con su respiración. El tren parecía tener infinitos niveles. Al subir a uno superior encontró un techo que reflejaba estrellas de luz líquida. Cada estrella se movía lentamente, trazando caminos que se cruzaban, se alejaban y volvían a unirse en patrones que eran imposibles de comprender racionalmente. Se recostó allí, sintiendo que flotaba entre constelaciones que existían únicamente en el límite entre sueño y vigilia. A lo lejos vio un vagón donde figuras luminosas bailaban lentamente. No había música audible, pero la danza tenía un ritmo que podía sentirse en el pecho. Inhalación, exhalación, pulsos de calma. Cada figura se desvanecía y reaparecía en otro lugar, y cada movimiento parecía sincronizar todo el vagón y luego todo el tren. Caminó hasta un vagón que parecía un bosque sumergido. Los árboles flotaban, las hojas caían suavemente y los ríos corrían hacia arriba. Peces de luz recorrían los pasillos, dejando estelas de color que se disolvían lentamente. El viajero extendió la mano y uno de esos peces pasó rozando sus dos dedos, generando un cosquilleo cálido y una sensación de seguridad profunda. En otro compartimento, la luz se filtraba a través de paredes hechas de agua suspendida. Cada ola contenía fragmentos de paisajes, personas y recuerdos imposibles. Al tocar el agua, el viajero percibió pequeños latidos que no provenían de su propio cuerpo, sino de un corazón colectivo, del tren mismo, de la esencia de todo lo que existía allí. Más adelante, descubrió un vagón
donde el suelo estaba cubierto de arena luminosa. Cada paso provocaba ondas de luz que se expandían lentamente, iluminando figuras que parecían dormidas entre la bruma. Al caminar, el viajero notó que su sombra se multiplicaba, siguiendo pasos propios pero siempre sincronizada con la suya, como si existieran infinitos él, moviéndose con suavidad a su alrededor. En el vagón siguiente, pequeños relojes flotaban sin esfera ni manecillas. Cada uno emitía un latido sutil que se mezclaba con la respiración del viajero y el pulso del tren. Al tocar uno, sintió que el tiempo se expandía y se contraía simultáneamente, creando un efecto de eternidad que se filtraba en cada célula de su cuerpo. Caminó hacia un vagón que parecía un campo de flores suspendidas en el aire. Cada flor emitía un color y un aroma distinto. Al acercarse, las flores comenzaron a girar suavemente a su alrededor, envolviéndolo en un remolino de luz, fragancia y movimiento que lo hizo sentir parte de todo, pero sin dejar de ser él mismo. Luego encontró un vagón donde las ventanas mostraban océanos que ascendían hacia cielos multicolores. El agua no mojaba, no caía, solo existía en una danza constante de luz y movimiento. El viajero extendió la mano y sintió la corriente fluyendo entre sus dedos, suave, cálida y tranquilizadora, como si el océano lo abrazara lentamente. A cada paso percibía la presencia de otros viajeros que flotaban, caminaban o simplemente se desvanecían en la luz. Algunos eran recuerdos de sí mismo en otras vidas posibles, otros eran fragmentos de sueños olvidados. La sensación de compañía silenciosa lo llenaba de paz, como si cada ser del tren fuera un hilo conectado a su propia existencia. El tren avanzaba, pero no podía decirse que avanzara en línea recta. Cada vagón se transformaba en un paisaje nuevo antes de que pudiera comprenderlo. Montañas que se doblaban sobre sí mismas, lagos que ascendían y descendían, cielos que se plegaban en abanicos de luz. Todo era simultáneo y eterno, y aun así, cada instante se percibía como único, perfecto, completo. Se recostó en un asiento junto a la ventana y cerró los ojos. Sintió que su cuerpo se disolvía lentamente en la bruma que lo rodeaba, convirtiéndose en parte de la luz, de la niebla, del flujo del tren. Los pasajeros del silencio continuaban moviéndose a su alrededor, flotando, apareciendo y desapareciendo, sin prisa, sin intención, solo existiendo y acompañando. Afuera, los paisajes se transformaban en visiones de mundos imposibles, bosques que respiraban, ciudades de cristal flotante, ríos de luz que cruzaban cielos suspendidos. Cada escena se percibía más vívida al permitir que el viajero la sintiera con el corazón y no con la razón. Cada instante era completo y cada instante se desvanecía sin necesidad de comprenderlo. Finalmente sintió que el tren se detenía o que su propia percepción se ralentizaba hasta fundirse con todo lo que lo rodeaba. No había estación, ni final, ni destino visible. Solo el flujo constante, la respiración compartida, la calma infinita. Cada pasajero, cada luz, cada sombra y cada reflejo permanecían como si fueran eternos, y en aquel instante el viajero comprendió sin comprender. No había necesidad de llegar, no había necesidad de buscar, no había prisa. Solo existía el viaje, y el viaje era suficiente. El tren de los sueños seguía avanzando, o tal vez todo avanzaba dentro de él. La eternidad y la fugacidad se mezclaban en una danza infinita y el viajero se dejó llevar completamente, fundiéndose con el murmullo del tren, con la luz, con la bruma, con cada instante que nunca
terminaba y siempre continuaba. Allí, entre mundos imposibles y presencias silenciosas, comprendió que el destino invisible no era un lugar, sino la experiencia misma, la calma, la contemplación, el fluir constante y la certeza de que mientras existiera el sueño siempre habría un tren que lo llevara suavemente hacia lo desconocido,